18, capítulo 18, versículo 23 al 35. Por lo cual el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer cuentas con sus siervos. Y comenzando a hacer cuentas, le fue presentado uno que le debía 10,000 talentos. A este, como no pudo pagar, ordenó su señor venderle y a su mujer e hijos y todo lo que tenía para que se le pagase la deuda. Entonces aquel siervo postrado le suplicaba diciendo: Señor, ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. El señor de aquel siervo, movido a misericordia, le soltó y le perdonó la deuda. Pero saliendo aquel siervo, halló a uno de sus consiervos que le debía 100 denarios y haciendo de él, le ahogaba diciendo: Págame lo que me debes. Entonces su consiervo postrándose a sus pies, le rogaba diciendo: Ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. Mas él no quiso, sino fue y le echó en la cárcel hasta que pagase la deuda. Viendo sus consiervos lo que pasaba, se entristecieron mucho y fueron y refirieron a su señor todo lo que había pasado. 32. Entonces, llamándole, su señor le dijo: Siervo malvado, toda aquella deuda te perdoné. ¿Por qué me rogaste? Porque me rogaste. ¿No debías tú también tener misericordia de tu consiervo, como yo tuve misericordia de ti? Entonces su señor enojado le entregó a los verdugos hasta que pagase todo lo que le debía. Así también mi Padre Celestial hará con vosotros si no perdonáis de todo corazón a cada uno de su hermano sus ofensas. Amén. Bueno, ¿cuál es como la diferencia que deben tener nuestras enseñanzas con respecto a la palabra? O sea, ¿qué nos diferencia de los demás que hablan de la palabra? Por ejemplo, sea otra religión, o sea, otra iglesia que no está dentro de la doctrina. ¿Qué es lo que realmente nos está diferenciando de la palabra? O sea, ¿cuál está siendo el centro de nuestra palabra? Entonces, Andrés, ¿cuál cree usted que es la diferencia? No le entendí muy bien lo que me quiso decir, realmente. O sea, cuando se habla Cuando se habla de religiones, la palabra, se habla en todas partes, ¿verdad? sí, claro. ¿Cuál es la diferencia de que nosotros estemos acá hablando de la palabra? Si todo el mundo está hablando de la palabra, ¿cuál es la diferencia entonces? Desde que nosotros queremos entender la palabra para así poder seguir a Jesucristo. Carolina. Pues que nosotros estamos estudiando todo en clave de Jesús. Amén. Es la aplicación que le estamos dando. Nosotros, a medida que estamos estudiando la palabra, nos estamos dando cuenta de que la palabra, las palabras de Jesús, por ejemplo, que él no habló por su propia cuenta, sino que todo era porque el Padre le decía que dijera, o sea, que hablara. Entonces, la aplicación que otras personas le pueden dar a la Biblia es más humanista, ¿sí? Mientras que nosotros estamos estudiando es más lo que realmente Dios quería darnos a conocer con la palabra, ¿sí? Que es su voluntad. Exactamente. Entonces, básicamente lo que la palabra nos está mostrando es que Dios habló y que Dios dio su voluntad, pero el centro de la palabra, ¿quién es? Entonces vamos a abrir nuestras Biblias en Juan 5:39. Escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y en ellas son las que dan testimonio de mí. Exactamente. Entonces, ¿de quién está hablando la palabra? Jesús. De Jesús. Como Él como el centro de la palabra. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque es la que nos va a fundamentar, o sea, es como la guía para fundamentarnos, para así tener vida eterna espiritualmente. Pero ¿por qué la Biblia está hablando de Jesús? Porque Dios lo mandó y fue que habló por Dios. Es que Él es el Hijo de Dios. Sí, Él es el habló. Hijo del Dios viviente. Entonces,
toda la Biblia tiene que ver con Él. Toda la Biblia tiene que ver con el Señor Jesucristo. Porque todo Sí. fue hecho por medio de claro. Él y para Él. Claro. como Es hizo que todo hasta eso. nosotros fuimos creados para que se cumpliera el propósito de que el Señor Jesucristo se rebajara. Ujú. Entonces, vamos a abrir nuestras Biblias en Juan 1:18 y vamos a ver qué dice la palabra. Es una de las razones más contundentes de por qué Jesús. Dice 1:18, a Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo, que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Por esa razón, la Biblia se nos ha revelado a través de Jesucristo, porque no podíamos conocer a Dios, no podíamos acercarnos ante el Señor. Entonces, ¿cómo hacemos para acercarnos a Dios? Entonces, Dios, Jesús, siendo en forma de Dios, se despojó de sí mismo y se rebajó y nos mostró a Dios. Por eso dice acá algo muy importante: a Dios nadie le ha visto jamás, pero el unigénito que ha estado en el seno del Padre, Él nos lo ha dado a conocer. Entonces, por eso nuestras enseñanzas y lo que nosotros enseñamos debe estar centrado en eso. ¿Qué fue lo que dijo Jesús acerca de Dios? ¿Qué es lo que está revelando Jesús en sus enseñanzas acerca de Dios? No del hombre. ¿Por qué? La historia del hombre es muy sencilla. ¿Cuál es la historia del hombre? Nacer, crecer, morir. Reproducirse, morirse. ¿Cuál es el resumen del hombre? Pues lo que dijo Dios al principio también, que de tierra, polvo eres, polvo te convertirás. Somos polvo. Entonces, este es el resumen del hombre. No hay justo ni a un uno, no hay bueno ni a un uno. Todos se desvían. Esa es la historia del hombre. Todos se perdieron. Entonces ya sabemos cuál es la condición del hombre. Entonces ya hemos visto nuestra condición, pero ahora Dios se está revelando a través de su palabra. Entonces por eso nosotros cada vez que estudiamos la palabra estamos buscando qué es lo que la palabra está hablando acerca de Dios. ¿Qué es lo que la palabra nos quiere decir acerca de Dios? ¿De qué está hablando? ¿De qué nos está refiriendo acá? Entonces esta situación que estamos leyendo pues podría ser una situación para el hombre. O sea, no, pues tenemos que ser misericordiosos. Y sí, de hecho sí lo está hablando. Pero es más profundo, es más allá. Entonces, ¿qué nos está hablando? ¿Qué creen ustedes que nos está hablando esta parte? Acerca de Dios. Pero, ¿qué creen ustedes que aquí nos está refiriendo acerca de Dios? ¿Qué aspecto de Dios Jesús nos querrá mostrar? Pues misericordia, ¿no? Entonces, Claro, su gran misericordia, porque del saber que nosotros no somos justos, Él mandó a Jesucristo para que nosotros pudiéramos tener esa oportunidad de acceder a ese perdón de pecados. eso es su misericordia. Dios es Dios misericordioso. Entonces vamos a ir a Éxodo 34. Y Moisés alisó 2 tablas de piedra como las primeras, y se levantó de mañana y subió al monte Sinaí como le mandó Jehová, y llevó en su mano las 2 tablas de piedra. Y Jehová descendiendo en la nube y estuvo allí con él, proclamando el nombre de Jehová, y pasando Jehová por delante de él, proclamó: Jehová, Jehová, fuerte, misericordioso y piadoso, tardó para la ira y la grande en misericordia y verdad, que guarda misericordia a millares, ¿sí? Millares, que perdona la iniquidad de rebelión y pecado, y que de ningún modo tendrá por inocente al malvado, que visita la iniquidad de los padres sobre los hijos y sobre los hijos de los hijos, hasta la 3ª y 4ª generación. Entonces Moisés, apresurándose, bajó la cabeza hacia el suelo y adoró, y dijo: Si ahora, Señor,
he hallado gracias en tus ojos. Vaya ahora el Señor en medio de nosotros, porque es un pueblo de duras cerviz, y perdona nuestra iniquidad y nuestro pecado, y tómanos por tu heredad. Y él contestó: He aquí, yo hago pacto delante de todo tu pueblo, haré maravillas que no han sido hechas en toda la tierra, ni en nación alguna, y verá todo el pueblo en medio del cual estás tú, la obra de Jehová, porque será cosa tremenda la que yo haré contigo. Entonces, bueno, acá el Señor le está revelando la ley a Moisés y empieza a pasar por delante de Moisés y empieza a decirle sus nombres, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que más se destaca de aquí? La misericordia de La Dios. misericordia de Dios. Dice, Jehová, Jehová, fuerte y misericordioso y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia y verdad, que guarda misericordia a millares, que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado, y de ningún modo tendrá por inocente al malvado. Y sigue diciendo, ¿sí? La misericordia es una característica de Dios que no es, o sea, no es un atributo como decir Dios absoluto. Eso es un atributo de Dios sí o sí. Pero la misericordia de Dios surge ¿por qué? Por causa del hombre, ¿verdad? Claro. Porque como el hombre cayó y pecó, ahora Dios extiende su brazo. Entonces esta palabra viene de cuando un rey iba por ejemplo, hacía guerra contra otro rey y destruía y todo. Pero entonces llegaba a donde el rey, el otro rey lo iba a matar, y entonces este rey le pedía no me mates, ten misericordia de mí. Entonces el rey le perdonaba la vida. Entonces de ahí se deriva la palabra misericordia. Y esa es la misericordia que el Señor ha tenido con nosotros. Que aunque Él sabe cuál es nuestro pago, Él ha extendido su misericordia al hombre. Pero no es un atributo propio de Él, sino que por causa del hombre ahora se ha revelado como Dios misericordioso. Por causa del hombre. No es como lo que decíamos ahorita, Dios absoluto, o Dios omnipotente, o Dios omnipresente, sino que la misericordia ha sido condicionada por el hombre, porque el hombre falló. Entonces, algo muy tremendo que podemos ver en este pasaje que estamos leyendo es la condición de Dios como Dios justo, Dios misericordioso, y la condición del hombre. Y es muy parecida a una situación que no sé si ustedes se acuerdan de la mujer adúltera, ¿verdad? ¿Se acuerdan de esa situación? Que sorprendieron a una mujer en adulterio y a esa mujer se salvó por nada porque, o sea, una mujer cuando es sorprendida en adulterio, de una la apedrean y la matan. Pero ellos por ir a tentar al Señor Jesús dijimos, no, llevémosla a ver el que dice. Entonces miren que el hombre siempre es como duro contra los demás. Por su corazón. justicia, no, porque Para igualmente aplicar su propia justicia. la justicia del hombre no es una justicia verdadera como la de Dios. Exactamente. Entonces el hombre siempre querrá justicia para los demás, Por pero beneficio propio. misericordia para sí mismo, ¿verdad? Sí, claro. Entonces, claro, el hombre dirá, no, pues este man, uy, no, toca aplicársela con toda. Sí. Pero para mí, ay, no, misericordia, Señor, ten piedad de mí. Entonces miren cómo es el corazón del hombre que es malvado y en serio, y a muchos yo sé que nos ha pasado que entendemos a eso, a juzgar a los otros y decir, uy, no, este man tremendo, pero sí misericordia para nosotros. Pero miren el Señor cómo es. Entonces llegan estos fariseos con la mujer adúltera y la presentan ante Jesús y le dice, bueno, Señor, la ley dice que tenemos que apedrear a esta mujer. Entonces estaban diciendo algo que no era cierto. No, era cierto. Era cierto. Claro. Entonces, aquí es cuando ponen a prueba a Jesús. Entonces dice, bueno, si dice que cumplan la ley, bueno, entonces él también es como uno de nosotros que mejor. Claro. Pero si dice que no cumpla la ley, entonces es un malvado porque está incumpliendo las leyes de Dios. Entonces dice que Jesús no les ponía atención, estaba ahí escribiendo en el piso
y estuvieron ahí como, bueno, Señor, entonces, ¿qué hacemos? Entonces llega y, o sea, la respuesta de Jesús es tan sabia y tan tremenda y es, como dice Jeremías, sus pensamientos son más altos que los nuestros, que es una respuesta que los deja como, wow, y es, si alguno es libre de pecado, que tire la primera piedra. Y dice que acusados por su conciencia, desde el más viejo empezaron a salir, uno por uno, hasta que la mujer quedó sola. Y la mujer ahí, y entonces la mujer diga, no, ahora este man ya me va a decir de todo. Y Jesús le extiende la misericordia, mujer, vete y no peques más. Entonces miren cómo Ni yo te condeno. ni yo te condeno, pudiéndola él condenar, él teniendo el poder de condenarla, le extendió la misericordia. Entonces, ¿cómo es de tremendo el Señor para extender su misericordia con el hombre? Y esa es la situación que ha hecho el Señor con el hombre desde toda la historia. El hombre ha fallado y Satanás es el que acusa al hombre, ¿verdad? Entonces Satanás está ahí. ¿Se acuerdan de Job? Cuando fue delante de Dios y le dijo, uy, mira a tu siervo Job, pero yo sé que si le quitas todo, él va a renegar de ti. Y siempre estaba ahí como pendiente de ver qué hacía Job. Pero el Señor extendió su misericordia a Job y decía, él es mi siervo, Job. Entonces, miren cómo el Señor ahora nos mira a través de Jesucristo, ¿sí? Porque él extendió su misericordia entre nosotros. Y ahora podemos acercarnos ante Dios cuando no podíamos acercarnos confiadamente. ¿Y qué queda de eso? Ante eso, ¿qué queda? Un absoluto agradecimiento ante el Señor. Por eso es lo que hace el Evangelio en nosotros. Por eso el Evangelio no es por imposición. Es que tú tienes que servir a Dios. Es que tú tienes que seguir a Dios. Es que tú tienes que hacer eso. Si fuera así, Dios nos hubiera hecho unos robots y síganme y ya. Sí, claro. Pero no, Dios dejó que el hombre tomara la decisión de seguirle o de no seguirle. Por eso es el árbol del bien y del mal. No es el árbol, este árbol es del bien o este es el árbol del mal, sino que es uno solo, bien para el que sigue la vida eterna, pero mal para el que toma la decisión de apartarse de él. Entonces, ese es el punto, que Dios ya dio la decisión para que el hombre tome la decisión de seguirle. Pero entonces el hombre como es duro de corazón, entonces está ahí todavía como... Y mire que a pesar de que Jesús les extendió la misericordia a los fariseos, el hombre, los fariseos siguieron duros en su corazón. Pasó con Faraón, pasó con Nabucodonosor, pasó al final de sus días, Nabucodonosor se arrepintió. Pero es la historia del hombre. El hombre rechazando a Dios y Dios extendiendo su misericordia. Y es algo que uno diría, o sea, ¿cómo es que el hombre no se da cuenta de lo grande que es nuestro Dios, que ha extendido su misericordia cuando debía extender su justicia ante nosotros? Entonces miren otra vez volvamos allá a Mateo y miremos cómo primero empieza el Señor. Por lo cual el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer cuentas con sus siervos. Y comenzando a hacer cuentas, le fue presentado uno que le debía 10,000 talentos. 25. A este, como no pudo pagar, ordenó su señor venderle y a su mujer e hijos y todo lo que tenía para que se le pagase la deuda. Entonces miren que acá se muestra la justicia de Dios. Entonces Dios se revela por medio de esta justicia. Entonces, por eso dice, no tomará por inocente al culpable. Entonces, le dice, le fue presentado a uno que debía 10,000 talentos y este como no los pudo pagar, entonces ordenó que vendiera todo y que vendieran a su mujer, a sus hijos y todo lo que tenía hasta que fuera pagada su deuda. Entonces, eso es semejante a la ley. La ley nos muestra la condición de la justicia de Dios. Dios es justo, el hombre es injusto. El hombre nunca va a poder pagar la deuda de Dios. ¿Ustedes saben cuánto es 10,000 talentos? No, eso quería preguntar. Un talento
eran como 75 kilos, 75 libras, más o menos. Bueno, más o menos en estos tiempos esta cifra serían como millones de pesos porque eran talentos de plata, ¿sí? Entonces cada uno pesaba como Ya. 75 Claro. libras, algo así. Sí. ¿Una arroba cuánto es? 50. 25 kilos. 25 kilos. Ujú. 50 Eso, más libras. o menos como 75 kilos. ¿O libras? Bueno, una vaina así. Debe ser. Eso búsquenlo en las tazas allí atrás de... Pero es muchísima plata. Entonces, una persona por la labor diaria ganaba como 34 gramos de plata. De talento. De plata. Sí. Imagínense un talento. ¿Cuánto demoraría una persona para ganar un talento? Muchísima plata. Ahora 10.000 talentos. Nunca iba a terminar. Entonces ahora, ¿cuál es la deuda del hombre? La muerte. El hombre está perdido, está muerto, ¿sí? ¿Cómo puede pagar el hombre su muerte? Pues solo no puede. No puede, ¿verdad? Por ejemplo, cuando se muere una persona, ¿qué puede hacer alguien para que esa persona vuelva a la vida? Nada, por más de que traiga, lo que haga, esa persona no va a volver a la vida. Esa es la misma condición del hombre espiritualmente. El hombre está muerto, pero el hombre no puede hacer nada, absolutamente nada, para volver a la vida. Claro. ¿Por qué? Porque el hombre en su condición de muerte no puede dar vida. Por eso también en un momento hablábamos de que el hombre tampoco podía amar, porque el hombre está muerto. Y el que ama es, cuando dijo Jesús, ámense unos a otros como yo los he amado y entrego mi vida por ustedes. Esa es la condición del hombre. El hombre está muerto y no puede hacer nada para cumplir su justicia. Entonces, ¿ahora qué pasa? Entonces aquel siervo postrado le suplicaba diciendo, Señor, ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. Y el Señor de aquel siervo, movido a misericordia, le soltó y le perdonó la deuda. Entonces miren lo que es tan tremendo esto, porque ni siquiera dice, lo soltó y le dijo, bueno, recolecta lo de tu deuda y me lo vas pagando poco a poco, sino que, ¿qué pasó? Le perdonó toda la deuda. Le perdonó la deuda. Entonces imagínense, le perdonó una fortuna increíble. Por su misericordia. Y el Señor ha hecho con nosotros eso. Claro. Nos ha perdonado la deuda que nosotros teníamos contra Él, que era que éramos malos. Entonces, ahora el Señor ha extendido su misericordia y su bondad para con nosotros a través de su Hijo Jesucristo. Y entonces nosotros hemos recibido, a los que hemos recibido a Jesucristo, hemos recibido esa justicia. Entonces miren que es impresionante cómo es el corazón del hombre, porque más adelante vamos a ver qué es lo que hace el hombre. Entonces sigamos leyendo el versículo 28. Pero saliendo aquel siervo, halló a uno de sus consiervos, que le debía 100 denarios, y haciendo de él, le ahogaba, diciendo, págame lo que me debes. ¿Sigo? Entonces su consiervo, postrándose a sus pies, le rogaba, diciendo, ten paciencia conmigo, y yo te lo pagaré todo. 30. Mas él no quiso, sino fue y le echó en la cárcel hasta que pagase la deuda. Entonces imagínense, este hombre sale, dice, entonces, pero saliendo aquel siervo, halló a uno, o sea, inmediatamente. Entonces, ¿cómo es el corazón del hombre tan malo? Que inmediatamente, habiendo recibido misericordia, sale y ofrece a los otros que no ha ofrecido misericordia. Entonces, por eso es ahí cuando sí entra la labor de nosotros y del corazón de nosotros, que si nosotros somos hijos de nuestro Padre, entonces, ¿qué estamos ofreciendo? ¿Qué estamos mostrando a los demás de nuestro Dios? Entonces salimos y decimos,
y esta persona sí, uy, no, y con toda le aplicamos el peso de la ley y no somos misericordiosos, aun cuando nuestro Padre es misericordioso. Entonces, por eso más adelante va a hablar del hombre, si no es misericordioso, va a decir, así mi Padre Celestial hará con vosotros si no perdonáis de corazón a cada uno a su hermano sus ofensas. Por eso, Sí. en la oración de Jesús, Padre, perdona nuestras ofensas como nosotros También. hemos perdonado a los que nos ofenden. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque debe ser una característica ahora de Sí, nosotros claro. como sus hijos. Si Él extendió su misericordia, Debemos seguir el ejemplo. entonces ¿por qué ahora nosotros no hemos extendido la misericordia, sino que siempre va a estar el dedo acusado? Sí, claro. Mírenlo, tenaz este man que no hizo tal cosa, ¿no? O siguen las mismas. O tenaz que este sigue en las mismas. Y somos pero tan duros para aplicar ahí sí la justicia del hombre, Sí. para nosotros sí misericordia y bondad. Sí, Sí. Señor, para nosotros sí. Y nos creemos, wow, las grandes personas que han recibido la misericordia del Señor, pero no somos sensibles a lo que el Señor nos ha llamado. Y solo hay una manera de extender esa misericordia a los demás, y es a través de mostrar la misma misericordia que el Señor mostró con nosotros. ¿Cómo extendió el Señor su misericordia ante nosotros? Pregunta. Viendo a Jesucristo, Por medio del Hijo. porque Por por medio de medio de él Jesucristo, recibimos el perdón de Pero pecados. mire que lo que usted está hablando hace un momentico, eso precisamente de la misericordia y el caso que estamos viendo, nos sirve a nosotros. O sea, si nosotros ya conocemos y hemos recibido al Hijo, ¿sí? Esa misericordia también es para darnos cuenta que todos estamos en la misma condición. ¿Sí? Lo que usted decía hace un momento, que nosotros no podemos acusar a otro y decirles que usted sí es un pecador, es que usted sí es un malvado y yo no. No, es que toda la humanidad está en la misma condición. Todos estamos en igualdad de condición. ¿Sí? Entonces, Miren lo que dice Gálatas, que me parece un versículo impresionante. Gálatas 6, versículo 1. Hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Entonces imagínense, Claro. Pablo les está diciendo a los Gálatas, oiga, cuando alguno fuere sorprendido en alguna falta, entonces vaya y acúselo y tírele piedras. ¿Sí? No, No, les obviamente dice, no. vosotros que sois espirituales, restaurarle con Restaurarle espíritu de con mansedumbre. espíritu de Entonces, ¿cuál debe ser nuestra respuesta frente a las personas que cometen errores ante Dios o que no están en Dios? Acusarlos, decirles, oye, es que ustedes están mal. Sino dice que vosotros que sois espirituales, restaurarles con espíritu de mansedumbre, Ujú. considerándote a ti mismo, no Claro. sea que tú también seas tentado. Tentado. Entonces, generalmente lo que pasa en muchas ocasiones es Sí. que alguien, o sea, cometió un error así grave. También, perdón, también hemos visto y también, digamos, hay personas que se creen, digamos, dicen, no, yo soy muy cristiano, y como que tratan de decirnos que yo sí soy salvo y tú no eres salvo. Ajá. Y ha pasado muchas veces. No sé si a ustedes le ha pasado. Sí, claro. Entonces es tremendo como, y es la misma posición que tenían los fariseos. O sea, nosotros sí somos los Sí. justos, pero ustedes no. No. Pero ahora el Señor, ¿qué ha hecho? Abrió las puertas de su misericordia y nos abrió para que nosotros entráramos confiadamente al trono de su gracia. Miren lo que dice Efesios 2. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en nuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne.
y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor que nos amó, aun estando nosotros muertos en nuestros pecados, nos dio nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creación en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Entonces, si el hombre estaba muerto, todos estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, pero Él nos dio vida ahora en Él. Y ahora el espíritu conforme a la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, ya no opera en nosotros. Entonces es muy chistoso ver todavía cristianos peleando contra el diablo, cuando se supone que el espíritu de los hijos de desobediencia ya no opera sobre nosotros. Entonces miren que nosotros a veces pensamos que todo que la maldad proviene del diablo, y es que no, el diablo me tentó y el diablo, mejor dicho, el diablo me hizo caer en el pecado, y sí, fue culpa de él. Pero ¿saben qué dijo Jesús? No contamina al hombre lo que entra por el hombre, sino lo que sale de él, porque del corazón proceden todas las malas cosas, los homicidios, las amarguras, los celos, las contiendas, disensiones, malos pensamientos, y da una lista. Entonces mire que de dónde está procediendo la maldad. ¿De Satanás? De nuestro corazón. Jesús fue tan claro y dijo, esas cosas proceden del corazón del hombre. Entonces nosotros pensamos, ay no, eso no puede venir de mí porque es que yo soy santo. Y no entendemos nuestra condición humana, que nuestra condición humana, en nuestro corazón está esa maldad. Por eso tenemos que morir a nosotros mismos. Por eso, como dijo Pablo, ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Por eso ya no vivimos nosotros. Si viviéramos nosotros, estaríamos alejados del Señor, no estaríamos acá estudiando su palabra, sino estaríamos en otra. Pero ahora vive Cristo en mí y ya no vivo yo. Y ahí es cuando se cumple la palabra de Ezequiel 36, leanlo en sus casas. Pondré mi espíritu dentro de vosotros y cambiará el corazón de piedra por un corazón de carne. Y eso es ahora lo que el Señor ha hecho con nosotros. Nos ha hecho morir a nosotros mismos y nos ha hecho nacer en Él, en Jesús. No en nosotros mismos, porque si no volveríamos otra vez a lo mismo, sino en Jesús. Ahora hemos nacido. Y por eso dice que ahora juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, la vida eterna. Entonces el Señor no solamente extendió su misericordia para con nosotros, sino que nos dio vida cuando estábamos muertos. Y eso es más alto. Por eso ahora el Señor es nuestro Dios misericordioso. Y miren el Señor cómo es con su bondad. El Señor no nos condenó aún pudiéndolo hacer, sino que Él nos extendió su misericordia. Y Él, al final de los tiempos, no va a tomar por inocente al culpable. Quien no recibió su misericordia va a recibir la justicia de Dios. Entonces, pero es tan sencillo como decirle, Señor, hoy reconozco que es por tu misericordia y no por mí. Pero el hombre no quiere, al hombre lo que más le cuesta es negarse a sí mismo. Entonces no les ha pasado que uno lucha con uno mismo, lucha con sus cosas, lucha con sus bobadas de hombre. Y eso pasa constantemente. Por eso Pablo decía, Señor, que yo mengue para que crezcas tú. Y esa debe ser nuestra meta, que nosotros menguemos para que Él crezca. Entonces, sigamos ahí en Mateo y miremos qué pasó con el siervo que no quiso extender la misericordia. Mateo 18.
Versículo 31, adelante. Viendo sus consiervos lo que pasaba, se entristecieron mucho y fueron y refirieron a su señor todo lo que había pasado. Entonces llamándole su señor le dijo: siervo malvado, toda aquella deuda que te perdoné porque me rogaste, ¿no debías tú también tener misericordia de tu consiervo como yo tuve misericordia de ti? Entonces su señor, enojado, le entregó a los verdugos hasta que pagase todo lo que le debía. Así también mi Padre Celestial hará con vosotros si no perdonáis de todo corazón cada uno a su hermano sus ofensas. Entonces miren porque lo importante de perdonar, porque nuestro Dios nos perdona una deuda tan semejante. Y ahora nosotros por una cosa tan mínima, porque no podemos perdonar. ¿Sí? Entonces por eso es tan importante el perdón en nuestras vidas hacia los demás. Porque si ustedes no perdonan de todo corazón, entonces así mi Padre les hará. Porque no quisieron seguir mi misericordia, se acatarán a mi justicia. Y eso es lo que dice el Señor. Y por eso debemos pedirle cada día al Señor que nos ayude a seguir en su misericordia, en su bondad y permanecer en Él. Y que podamos extender esa misericordia a los demás. ¿Cómo? ¿Cómo podemos extender esa misericordia a los demás? Por eso Jesús les decía, claro, fácil es amar a sus amigos, pero a sus enemigos, ámenlos. ¿Y cómo podemos amar a nuestros enemigos? Perdonando. Dándoles la vida. Perdonándolos, pero más allá, dándoles la mano. Dándoles a conocer a Jesús. Ese es amar, ese es el amor de Dios que nos extendió la vida eterna y ahora aménse unos a otros como Cristo amó a la iglesia y se entregó por ella. ¿Quién está dispuesto a ir a llevarle la vida a quien él le hizo daño a usted? ¿Sí? Bueno, no sé. Al que le hizo daño. Al que le hizo daño es difícil, ¿no? Mm. Pero por eso es cuando entra la misericordia de Dios que está en nuestras vidas. Y cuando nosotros entendemos esto, ya decimos, o sea, no vale la pena quedarnos con las cosas tan pequeñas, sino vale más la misericordia del Señor. Y ahora no lo seamos por una obligación, sino porque lo amamos. Imagínense esa mujer adúltera a punto de ser asesinada. Morir. Y el Señor le salvó su vida. Entonces ahora, ¿qué hace la mujer? Le sigue. Utilizar O esta vida para- aquella mujer que le fueron perdonados sus pecados y que después fue y arrojó ese perfume a los pies de Jesús y Simón, Simón el fariseo decía, uy, pero esta mujer, que si él supiera quién es esta mujer. Y entonces Jesús le dice, había dos deudores, a uno se le perdonó tanto y a otro se le perdonó poco. ¿Quién ama más? Es que se le perdona más. Exactamente. Entonces ahora nosotros que se nos ha perdonado la vida, que íbamos directo a la muerte, pero ahora estamos en la vida, amamos. Y ya no es por ley, sino es por gracia. Por eso el Señor extendió su misericordia y ahora nosotros extendemos nuestras vidas ante Él. Señor, te damos muchas gracias por tu misericordia, porque tu misericordia es verdad en nuestras vidas, Señor. Aun cuando íbamos a la muerte, Señor, tú extendiste tu bondad, tú extendiste tu misericordia sobre nuestras vidas, Señor. Nos diste vida cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, Señor. Y nos sentaste en lugares celestiales, Señor. Así como el Hijo pródigo, Señor. Pusiste anillo en nuestras manos, Señor. Y ahora somos llamados hijos tuyos, Señor. Aun cuando no éramos hijos, Señor. Ahora, por medio de tu gracia y tu bondad, podemos llamarte Padre nuestro, Señor. Por eso te pedimos, Señor, que nos ayudes como hijos, Señor, a recibir ese perdón y a perdonar a otros, Señor, y a extender misericordia a otros, Señor, a extender vida a otros, Señor. No por obligación, no porque tú nos lo has mandado, sino porque somos tus hijos. Y ahora, Señor, es algo innato en nosotros, es algo que nace de nuestro corazón. Señor, ayúdanos a negarnos a nosotros mismos, porque nuestra naturaleza humana siempre va a ir al mal, Señor. Pero por eso ya no vivo yo, Señor, más vives tú en nosotros, Señor.
Cristo en nosotros. Vives tú en nosotros, Señor, por medio de tu Espíritu Santo. Por eso ayúdanos cada día, Señor, a negarnos a nosotros mismos, a tomar nuestra cruz y seguirte, Señor. Gracias te damos por tu bondad y porque tú eres la vida, Señor, y porque en ti hallamos la vida y ya no hay nada en este mundo que nos pueda apartar de esa vida, Señor. No hay nada, ni lo alto, ni lo profundo, ni ángeles, ni potestades nos podrán separar de tu amor, Señor, porque ahora estamos en ti, Señor, y las situaciones, los afanes de este mundo no podrán separarnos de tu amor, Señor. Gracias, Señor, porque ya no pertenecemos al maligno, sino porque somos tus hijos ahora, y como hijos tuyos, Señor, extendemos misericordia a los demás. Gracias te damos, Señor, tu santo y precioso nombre oramos, Jesús, el nombre que sobre todo nombre. Amén.